¿Qué significa poner límites, Ángela? Pero yo creo que, fíjate, este tema me gusta mucho porque cuando en terapia, en consulta, hablamos de la autoestima, ¿no? Del trabajar la autoestima, del querer sentirte mejor contigo mismo, es uno de los aspectos centrales. O sea, yo siempre lo saco y normalmente cuando lo sacamos la gente dice como, uff, voy a tener que hacer eso para trabajar en mí mismo. Sí, vamos a tener que trabajar en eso porque al final es una de las patas más importantes de la mesa, ¿no? En cuanto a la autoestima. Creo que tiene mucho que ver con el respeto a ti mismo, con la percepción que tienes de ti mismo, con cómo tú te tratas y desde ahí te vinculas, ¿no? Porque es como vas a tolerar que te traten los demás. Entonces tiene una relación súper estrecha con la autoestima. Creo que el poner límites, lejos de esta concepción que a veces tenemos, ¿no? Errónea de ser egoístas o ser mala persona por poner un límite, no tiene nada que ver. O sea, vamos, muchísimo más lejos de eso. Poner límites es decidir hasta dónde algo te hace bien y desde dónde empieza a hacerte mal o empieza a hacerte daño. Y al final es una forma de autocuidado, de autorrespeto y también de vincularte con los demás con coherencia y honestidad, ¿no? Que es lo que queremos todos. Entonces, creo que no es controlar al otro, no es ser mala persona, no es ser egoísta, es respetarte a ti y poder vincularte desde ahí. ¿Y por qué es importante tener esos límites? Yo creo que es importante porque es la base, como decíamos, ¿no? De la autoestima, de cómo yo me trato. Hay una frase muy típica que sale en muchos medios, ¿no? De divulgación, de psicología, que es como tal y como te tratan, no es como tú te tratas a ti mismo. Uno tolera o merece el amor que cree merecer, ¿no? Entonces, bueno, a veces esto tiene esa relación tan estrecha con nuestra autoestima, nuestras heridas, nuestro apego. Por eso los límites aquí son un trabajo fundamental. Además, yo creo que protegen nuestro bienestar emocional, ¿no? Esto sobre todo, pero también evitan resentimientos acumulados, porque todo lo que no decimos se nos queda dentro, o sea, no se va de repente, ¿no? Eso genera presión, genera una especie de resentimiento y luego puede convertirse en rencor contra los demás, irascibilidad, frustración, ¿no? Rechazo. Por eso muchas veces en las parejas todas las cosas que no se han dicho o que no se han dialogado cuando se tenían que dialogar se van acumulando y van generando resentimiento y al final eso también forma parte de los límites, el hablar de algo que no me gusta, que no me ha parecido bien. También, aparte de reforzar la autoestima, yo creo que nos ayuda a tener relaciones precisamente por esto más sanas con los demás. ¿Y cómo se puede empezar a poner límites? Mira, yo creo que lo más importante, por eso hablo mucho del trabajo en la autoestima y lo asocio tanto, es identificar cuando tú te sientes incómodo por algo, es identificar em, las cosas que tú necesitas y quizás lo que no estás recibiendo, ¿no? Ser muy honesto contigo mismo, o sea, muy coherente con lo que sientes, con lo que piensas, con lo que necesitas, con tus valores. Creo que el autoconocimiento te va a ayudar mucho a poder poner límites. Y un poquito desde ahí, desde esa parte de autoconocimiento, yo diría empezar con gestos pequeños, gestos cotidianos, cosas del día a día. No necesitas tener una conversación ni hacer algo extraordinario para empezar a poner límites y sentirte bien con ello. Además, creo que empezar por cosas pequeñitas te va a ir dando esa motivación y ese refuerzo que necesitas para seguir poniéndolo, porque lo que suele pasar es que cuando ponemos un límite suele haber al lado una mala cara, una mala contestación, rechazo por parte de la otra persona, porque a la gente no le gusta que le pongamos límites, ¿no? Están acostumbrados a nosotros con otra manera de actuar o ceder siempre. Entonces, claro, siempre va a haber una consecuencia, vamos a decir, desagradable en el límite, así que hay que aprender también a tolerar eso y a lidiar con ello. ¿Y cómo decir algo sin que suene muy grosero? ¿Cuál es la fórmula que podemos utilizar para no parecer de pronto que nos hemos vuelto muy ariscos? Claro. Bueno, aquí hay muchas técnicas distintas, luego cada uno utiliza, ¿no? La que mejor le viene, la que mejor se adapta también tu tono afectivo, tu manera de ser. Hay una que a mí me gusta mucho,
que es la de hablar en primera persona y hablar desde la emoción, sobre todo para que no empiece la conversación de límites desde un ataque, desde un reproche y desde un punto muy intenso al que probablemente el otro se va a subir y va a acabar encadenándose y generando un conflicto, ¿no?, demasiado grande para lo que realmente queríamos. Entonces, aunque la reacción del otro nunca vamos a poder controlar, que esto es importante y tampoco es nuestra responsabilidad, mi responsabilidad es decir las cosas con respeto, con tacto y con sensibilidad. Y a partir de ahí, si yo hago eso, la reacción de la otra persona ya no es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, yo diría que hablar en primera persona en vez de un siempre me estás haciendo esto, siempre me estás atacando, ¿no? Es como siempre me siento atacado cuando haces esto y necesito esto otro, ¿no? Como primero, primera persona, desde la emoción, me siento de esta forma y después lo que necesito es expresarlo claramente a la otra persona. Mm. Ya, porque quedarse mirando al vacío no es poner un límite. O sea, No, no, por las supuesto. cosas conviene verbalizarlas y conviene explicarlas. Oye, eh, claro, ¿y si la otra persona se enfada porque le estamos poniendo ese límite? Claro, eso es lo que suele ocurrir. Por eso, yo siempre digo que el trabajo en los límites es como, crear un huertito, ¿no? Tienes que tener mucha calma, mucha paciencia, ir poco a poco, pero confiar mucho también en que ese trabajo es algo bueno para ti y para tus relaciones. Al final creo que cuando alguien se enfada, cuando tú pones un límite y te has preocupado de ponerle bien, de ser sensible, empático, intentar decir las cosas, ¿no? Contacto, como decíamos, estás respetándote a ti y estás intentando, en la medida de lo posible, respetar y cuidar los sentimientos del otro. Entonces, tú ya lo estás haciendo, ¿no? Todo bien, correcto, ya tienes toda esa parte bien hecha. Lo que pasa es que no puedes hacerte cargo ni predecir ni controlar la reacción de la otra persona y muchas veces se van a enfadar. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a que quizás hasta ese momento siempre hemos cedido, siempre hemos tolerado, entonces pues de repente es como un choque, ¿no? De repente yo actúo de otra manera y eso invita o más bien empuja a la otra persona a tener también que actuar de otra manera, a salir de su acostumbramiento, ¿no? Y decir, ostras, ¿por qué me ha dicho esto? ¿No? ¿Y ahora qué hago? Entonces, bueno, también por eso es importante saber de qué yo tengo responsabilidad, de qué me puedo hacer cargo, hasta dónde y luego ya soltar. ¿Y pueden cambiar con el tiempo los límites? Por supuesto, y deben cambiar con el tiempo porque creo que, bueno, una madurez, ¿no? Un desarrollo psicológico sano también va al lado del cambio, ¿no? El cambio tiene que ser intrínseco en el crecimiento. Vamos viviendo por diferentes etapas, conociendo diferentes personas, conociéndonos más a nosotros mismos, diferentes versiones también nuestras. Entonces, mis necesidades con 15 años no van a ser las mismas que con 20, 30, 40, ¿no? Entonces es importante ajustar mis límites, de la misma manera que también ajustamos nuestras expectativas, ¿no? Con respecto al futuro, uno con 15 años quiere vivir en una mansión y tener un jardincito y, bueno, no, ser feliz todos los días. Entonces, bueno, pues luego la vida te va demostrando, ¿no?, que todo implica esfuerzo, sacrificio, que no todo depende de ti. Así que creo que de la misma manera que tenemos que regular muchas veces nuestras expectativas, también tenemos que ir reajustando nuestros límites. Y es de verdad buenísimo, porque al fin y al cabo, con 15 años, tu identidad no está todavía del todo construida, no te conoces del todo, no sabes todavía lo que quieres, no sabes quién eres, ¿no? Pero luego ya lo vas conociendo. Entonces, al principio con 15 años entra de todo, sin filtro en tu vida. Lo recuerdas y igual me llevaba con personas que digo, pero madre mía, ¿cómo podía llevarme yo con esta persona si no tenemos nada que ver, ¿no? Y luego, pues bueno, vas ajustando todo eso. Lo que pasa es que eso es muy peligroso, porque claro, si los límites van a ser flexibles, entonces, bueno, es un límite, pero no tanto, ¿sabes? Claro, Pero también es también una es puerta abierta, importante. ¿sabes? Claro, también es importante. Yo creo que la flexibilidad siempre va a ser algo, o sea, cuando está comedida, eres coherente, eres consciente, ¿no?, de ello, siempre va a ser algo fundamental. Entonces también hay que tenerlo en cuenta, porque si tienes límites, pero eres muy rígido con esos límites, ¿no? Que esos en vez de ventanas que yo decido cerrar y abrir en función de lo que viene, van a ser muros de carga.
Entonces tampoco voy a dejarme influenciar por cosas que igual debería o absorber cosas de la vida que sí que son importantes en ese momento, aprendizajes importantes. Entonces creo que hay que tener flexibilidad, eso sí. Dice Mike, dice, hay que tener cuidado con los límites que se ponen porque al final solo te rodeas con gente que solo te baila el agua. Mira, Es eso que, es un debate interesante, eso es importante, esa sí, reflexión. sí, porque de Ujú. alguna manera es verdad que vivimos un tiempo en el que em, hemos puesto tan en valor que se nos respete, que por otra parte está perfecto, pero que se nos valide. Todo eso lo hemos puesto como en una dimensión de relevancia que hace muy difícil la convivencia en comunidad. Porque dice, yo quiero ser validado, o que te hagan la pelota, se traduce también, o sea, validar y que dice, se pueden validar las emociones, pero a lo mejor las emociones son injustificadas, o sea, tú te puedes sentir con un ataque de ira, pero a lo mejor lo estás desencadenando internamente, no lo están desencadenando, desde luego, ni voluntariamente, ni con razones suficientes como que justifiquen un ataque de ira. Pero a mí el tiempo, el universo este de la validación que estamos viviendo coincide un poquito con Mike en que forma parte de un contexto mucho más amplio, que es esta sociedad tan individualista que solo mira por cada uno y que ha trasladado el bienestar a lo individual, ¿no? Al individualismo. Mientras tú estés bien, y eso implica pues que la comunidad da igual, que a los demás pues daño tampoco importa hacerles mucho, porque bueno, lo importante es que yo me siento bien y me siento validado. A mí es una discusión complicada, ¿eh? Es complicado porque al final si rozamos como esa parte de autocuidado y luego realmente caer en egoísmo, ¿no? Que es lo que hablábamos al principio hoy, que una cosa es que yo ponga límites y otra cosa muy distinta es que quiera que todo el mundo siga mi son, ¿no? Y a través de esos límites controlar a la gente y como esta gente no acepta mis límites, pues les echo de mi vida y entonces solamente estoy con la gente que acepta todo de mí y efectivamente me valida todo lo que hago y digo, ¿no? Entonces, no, los límites también tienen que tener flexibilidad, por eso hablaba de ventanas en vez de muros, ¿no? Y tiene que haber empatía, o sea, cuando tú pones límites tienes que ser consciente de lo que tú necesitas y demás, pero también de que estás en sociedad, lo que hablamos, estás con otra persona y no puede hacer todo lo que tú quieras y necesites en cada momento, ¿no? Entonces también hay que ser flexibles porque si no corremos el riesgo precisamente de eso, de estar solo con personas que nos bailan el agua, de acabar cayendo en rasgos más de manipulación, de egoísmo, ¿no? Entonces es importante lo de la flexibilidad. Bueno, tú ya sabes que aquí te bailamos el agua a todo lo que quieras, o sea que tú por eso no tengas preocupación. Gracias, pero yo estoy muy cómoda aquí, ¿eh? Yo estoy muy a gusto. Eso me alegra. Gracias, Ángela, Pursuit Psicología. Muchísimas gracias. Cuídate. Gracias, Fer. Adiós. Y tú, nos vemos. Adiós. Seguimos aquí en la cafetera.